Para esta exposición final, yo escogí los límites de la libertad de expresión y lo que son los discursos de odio, ¿no? Sobre esto me voy a explayar en las siguientes diapositivas que he seleccionado. ¿Qué son los discursos de odio? En realidad hay una definición bastante clara de qué son los discursos de odio, que básicamente son expresiones o ataques basadas en la humillación o el menosprecio de una persona o de un grupo de personas por cuestiones de raza, religión, género u orientación sexual. Eso fundamentalmente es lo que ha marcado y ha definido lo que son los discursos de odio, que por supuesto podrían ser muchos más en algunos conceptos, pero que eso es lo que más o menos entiende la jurisprudencia a nivel internacional que ha tratado este tema. Los discursos de odio en la historia. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos de qué es lo que ha ocasionado los discursos de odio y cómo han desatado exterminios, matanzas y realmente una serie de ataques contra la propia humanidad, ¿no? Básicamente por no compartir los mismos criterios, las mismas ideas, el mismo color de piel, en fin. Y han existido muchísimos ejemplos. Y yo quisiera citar por lo menos tres que me parecen significativos. Por supuesto, uno de ellos es el holocausto nazi, que como saben estuvo en manos del Partido Nacionalista Alemán, que lideró Hitler y que causó 17 millones de personas muertas. De ellos fueron 6 millones de judíos y 11 millones de civiles, básicamente soviéticos, rusos, que estuvieron también en la línea de batalla. Este probablemente ha sido uno de los holocaustos, una de las matanzas más grandes que ha tenido la humanidad y que ha merecido, por supuesto, el rechazo internacional y que también los responsables han sido juzgados y sometidos a la justicia, ¿no? Han pagado por sus crímenes. No todos, obviamente, pero por lo menos se fijó un antecedente bastante valioso para sancionar a quienes cometen este tipo de exterminios. Otro de ellos fue el exterminio Tutsi en Ruanda, ¿no? Que como saben había en los años, me parece que en los años 70, 80, una mayoría Hutu tomó el poder y en 3 meses prácticamente exterminaron a casi el 70% de la población Tutsi. No solo eso, sino que además el gobierno Hutu de ese momento permitió que los hombres pudieran violar libremente a las mujeres Tutsi sin ninguna sanción. O sea, realmente ellos transgredieron todas las normas y se convirtieron probablemente en otro de los ejemplos más execrables de la humanidad, justamente por no tener un mismo origen de tribu, ¿no? O sea, es básicamente por eso. Y un tercero, no menor por supuesto, es lo que pues, pasó en los Estados Unidos con el Ku Klux Klan, ¿no? Que se estiman aproximadamente que fueron 150 ciudadanos negros que fueron asesinados, quemados o crucificados, ¿no? Por supuesto que la cifra podría ser mayor, pero sin embargo creo que también fue un ejemplo bastante claro de cómo los discursos de odio pueden llevarnos a esos niveles de violencia, ¿no? Y realmente de insanía frente a lo que podría uno pensar de lo que puede pasar en una sociedad desarrollada. Pero empecemos entendiendo qué es la libertad de expresión, ¿cierto? Porque tenemos que empezar a entender por qué se producen este tipo de cosas. Es fundamentalmente el derecho que tenemos todos los ciudadanos a expresarnos libremente, sin ningún temor y sin ninguna represalia o censura de ningún tipo, ¿no? Lo que ampara la libertad de expresión es que podemos hacerlo, no importa si podemos disentir de un gobierno u otro, pero podemos tener ese derecho a decir lo que pensamos sin necesidad de ser sometidos a ningún tipo de sanción. Pero como todas las libertades, también hay límites, ¿no? La libertad de expresión también tiene límites que creo que son importantes que tomemos en cuenta. Y estos derechos tienen que ver fundamentalmente a lo que están referidos a la intimidad, pues a la honra, ¿no? A la dignidad que tenemos las personas cuando vemos que alguien puede utilizar el discurso para atacarnos, ¿no? Esos son límites que realmente ya están sancionados y que además están implicados, están considerados en las leyes, en distintas constituciones y en distintos países del mundo. Y la expresión, por supuesto, y la otra limitación que tiene la libertad de expresión son los que expresan
se expresan a través de la violencia, ¿no? Porque tampoco no podemos permitir que eso pase cuando se incita a la violencia, y eso es lo más grave. Esta palabrita, incitar a la violencia, creo que ha sido clave también para entender en realidad cómo se está estudiando el tema de los discursos de odio y cuáles deberían ser los límites que deberían tener e imponer las distintas constituciones y las distintas jurisprudencias en el mundo, eh, porque ya vamos a ver más adelante cómo el discurso de odio puede tener también distintas variantes, ¿no? No es uno solo. ¿Cuáles son los límites de los discursos de odio? También eso tiene límites, por supuesto. Lleva implícita, como dije anteriormente, son aquellos que llevan implícita la violencia contra un determinado grupo, ¿no? Es cuando quienes de alguna manera menosprecian a otro grupo y están en una situación de poder, lo que hacen es incitar a través de los discursos a ejercer violencia sobre los demás, sobre quienes no piensan como ellos o no son como ellos consideran que deben ser. Entonces ahí es donde viene el tema de incitar a la violencia y es cuando se empiezan a complicar las cosas. Pero hay distintos tipos de odio, de discursos de odio, y esto lo han estudiado también, sobre todo los organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han hecho un arduo trabajo por tratar de entender hasta qué punto los discursos de odio pueden llegar a transgredir algunos de los límites, ¿no? Y por supuesto tampoco han habido acuerdos en las distintas sociedades, porque algunos piensan que la libertad de expresión debe ser absolutamente plena y que no debe tener ningún tipo de cortapisas, ni de límites, ni limitaciones, y que por supuesto que las sociedades se deben autorregular, digamos, en los discursos, ¿no? Pero eso es un poco difícil de poder aplicar en la realidad, porque como vemos, siempre hay grupos que quieren ejercer cierta supremacía sobre los demás, y ahí vienen realmente los problemas. Pero las Naciones Unidas han hecho un trabajo bien interesante porque han logrado determinar, o en todo caso, reducir a a tres conceptos básicos de cómo podrían entenderse los discursos de odio. Uno es aquel que se debe sancionar de todas maneras porque puede incitar a la violencia, ¿no? Y esos son los más graves y los más peligrosos en realidad. Y eso sí no debería entrar, digamos, en ningún tipo de discusión. El que se puede sancionar, que podría ser, digamos, algunos discursos que podrían, digamos, sancionarse con penas un poco menores, ¿no? Quizá porque no son tan graves o porque no incitan necesariamente a la violencia. Y finalmente, el que puede protegerse de acuerdo a la libertad de expresión. Es decir, que, por ejemplo, solo se trate de una expresión oral, digamos, que puede resultar ofensiva o que puede dañar la reputación o el buen nombre de una persona, pero que no llega necesariamente a la violencia, pero que sí cataloga como un discurso de odio. Y en todo caso eso sí debería ser protegido por la libertad de expresión, porque muchas veces este tipo de expresiones, por ejemplo, se vierten cuando uno está molesto o fuera de sí o no tiene control sobre sus emociones, y entonces puede ocasionar este tipo de cosas que también son considerados discursos de odio, pero que no necesariamente son tan graves como los que incitan a la violencia, ¿no? Y que esos son los que justamente la comunidad internacional, que tiene que ver con las leyes y el control de este tipo de cosas, están estudiando para ponerse de acuerdo. ¿Qué conclusiones podemos arribar después de toda esta exposición? Bueno, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ¿no? Como ningún derecho lo es, en realidad. Todos los derechos tienen límites y la libertad de expresión no escapa a esta excepción, ¿no? Que las personas que incitan a la violencia sean responsables de esto, ¿no? Que así como ellos son capaces de poder llegar a esos límites, de transgredir esos límites, perdón, de incitar a la violencia simplemente porque piensa distinto a los demás, tienen que hacerse responsables y asumir las consecuencias judiciales que eso implica. Y eso creo que debe estar medianamente claro. Y finalmente, quizá el objetivo más importante de todo esto es que erradiquemos la discriminación de todo tipo, ¿no? Que la humanidad no debería considerar dentro de sus posibilidades el hecho de incentivar o hacer que la gente discrimine a otros simplemente porque no piensa igual o no tiene el mismo color de piel que uno, ¿no? Creo que este tipo de cosas, estas tres conclusiones nos van a llevar a pensar y a reflexionar sobre lo que significan los discursos de odio y que creo que es importante entender.